Piloto de camión recolector de desechos resulta ileso de ataque armado que ocurrió en la zona 3 capitalina. De nuevo, hecho apunta a las extorsiones. Comisionado contra la impunidad en Guatemala sale del país hacia Estados Unidos en viaje programado con anterioridad a la crisis. Se regresará en los próximos días. Decidir si se les levanta el derecho al juicio o no. En el Congreso de la República continúan las reacciones tras el anuncio de la no renovación del mandato de la CICIG por parte del presidente Morales. Para algunos fue un abuso el despliegue de fuerza utilizado. En noticias internacionales, protesta contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua termina con violencia que deja varios heridos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Para este lunes, ya mes de septiembre, nos ubicamos ya en el 9º mes del año y de inmediato le vamos a poner al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo en la ciudad capital. A esta hora, los ecos que continúan tras el anuncio del mandatario Morales de la no renovación del mandato de la CICIG y otros temas en los cuales ahora damos cobertura. Precisamente enlazamos con nuestro compañero Alberto Cardona. Continúan los ataques contra pilotos de recolectores, tanto de basura como del transporte de pasajeros. Las extorsiones de nuevo vuelve a ser el tema de las amenazas. Alberto, buenas tardes. Adelante con la información. Gracias, William. Muy buenas tardes. Esta mañana pues fueron ubicados algunos elementos de la Policía Nacional Civil que les hicieron el llamado correspondiente sobre una balacera que se había registrado esta mañana en contra de un piloto de los camiones que trasladan basura todos los días hacia el basurero de la zona 3. Sujetos desconocidos, sin mediar palabra, pues desenfundan sus armas de fuego, disparan 3 veces. El piloto, pues al observar que los delincuentes le disparan, él se lanza abajo de uno de los del camión, específicamente del lado del copiloto, para no ser alcanzado por las balas. Él solo fue afectado, herido con algunos vidrios que se reventaron al momento que los delincuentes dispararon. Los elementos de la Policía Nacional Civil recolectaron pues todo tipo de información e indicaron que son víctimas nuevamente los recolectores de basura de esta serie de ataques armados, de las extorsiones que vienen cobrando la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Es importante comentar que este es el segundo ataque armado que se registra en menos de 24 horas en Ciudad Capital. Esta misma tarde se estarán reuniendo autoridades del Ministerio de Gobernación con los jefes de comisarías para que les brinden la seguridad correspondiente a los pilotos que todos los días trabajan en distintas zonas, específicamente los recolectores de basura. Es importante comentar que la Procuraduría de los Derechos Humanos del 1 de enero a la fecha pues reporta 6 ataques armados que han dejado como saldo 4 personas fallecidas. El último hecho armado que se registró donde murió una persona de 49 años de edad fue en el sector de Misco. Esta mañana de nuevo pues fueron víctimas de la serie de ataques por parte de los pandilleros, pilotos que todos los días se trasladan a las zonas para recolectar basura. Esta es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora del día, William. Estaremos retornando con tu persona. Bomberos municipales acudieron a la Sexta Avenida frente al 31-16 de la zona 3, informando sobre un hecho armado, varios llamados que ingresaron a la cabina de bomberos. Así es, varias llamadas, unidades y técnicos en urgencias médicas localizan en dicha dirección a José Luis Pérez Lara, de 42 años de edad, con crisis nerviosa, en el cual indica el piloto del camión color amarillo, placas comerciales 529 BLS, que personas desconocidas le dispararon en repetidas ocasiones. El piloto de dicho camión se encuentra con crisis nerviosa y con esquirlas por los vidrios por los impactos de proyectil por arma de fuego. Gracias a Dios salió ileso.
Algunas de las declaraciones de los elementos de bomberos que se presentaron a este ataque armado, que de nuevo pone en evidencia, según las personas que se dedican a recolectar basura, de las fuerzas de seguridad en brindarles la mayor atención y seguridad en estas zonas. En otro ámbito informativo, William, me gustaría comentarles que en estos precisos momentos acá en el Parque Central donde nos encontramos ubicados, pues se generó un problema, se dio un altercado entre policías municipales y algunos jóvenes que todos los días se dedican a consumir droga en este sector. ¿Por qué fue el incidente que se registró aproximadamente hace 5 minutos? Dos hombres que circulaban por este sector pues le robaron una cadena de oro a una niña que se trasladaba en este sector, y un agente de PM pues les indicó que tenían que devolver esta cadena, y los dos jóvenes pues nosotros los pudimos captar al momento que lo empujaban y le generaban algún par de golpes. En estos precisos momentos pues se ha dado la orden por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil que circulen por este sector para poder capturar a estas personas que se están trasladando en estas áreas del Mercado Central, Parque Central y en los alrededores de la Biblioteca Nacional. Fueron momentos cuando el agente de la policía municipal pues solicitaba vía radio que por favor le brindaran algún tipo de ayuda, porque estas dos personas, y según lo que hemos podido obtener, pues todos los días se dedican a realizar robos a mano armada con cuchillos, y es lamentable la situación. Han indicado algunos vendedores de la economía informal que circulan por este sector, porque han comentado que ellos, al momento que estos jóvenes pues se dedican a robar principalmente en horas del mediodía, mucha clientela que ustedes observan en estos precisos momentos comiendo o degustando un pan, una gaseosa, pues se alejan de este sector del Parque Central. Nosotros vamos a continuar con mi compañero en cámara, Luis H. William, para tener mayor información si se da algún tipo de captura. Ya se han realizado el llamado correspondiente a las autoridades de la Policía Municipal con los agentes de la Policía Nacional Civil que ya están circulando en este sector, William. Muy bien, Alberto, seguiremos pendientes entonces de información de última hora que se esté generando en nuestro país. En otro de los temas que también acapara la atención y se esperaría que se encontraran resultados es la situación del conflicto entre trabajadores de salud y el ministro de Salud respecto a ese bono que están solicitando los médicos. Nuestra compañera Esli Melgarejo le da cobertura a esta situación y nos tiene la información a esta hora. Esli, buenas tardes. Adelante con la información. El Sindicato de Trabajadores de la Salud se pronunció en el Hospital San Juan de Dios, en donde comentaron que aceptan la propuesta del ministro de Salud de un aumento de un bono único de 3,000 quetzales mensuales. Nosotros, los trabajadores de la salud, aceptamos la propuesta del señor ministro. Él nos está proponiendo dar 3,000 quetzales de un incremento a partir del mes de enero, donde nosotros estamos viendo que el dirigente nacional, solo que le recordamos a los médicos que la salud pública somos todos, que un médico no opera si no hay un anestesista, si no hay una enfermera, si no hay quien le limpie, si no hay quien lleve la comida. La salud pública somos todos. Por otro lado, los médicos de este centro hospitalario continúan con su postura de la solicitud de un aumento salarial. El plantón forma parte de la manera en que nosotros manifestamos nuestras peticiones, que son 3 básicamente. La primera es estabilidad laboral a través de que se nos pase a todos a reglón 011. Es decir, eso estabiliza la relación laboral. El segundo tema es la ley de dignificación del profesional que labora para la salud pública. Y el tercer tema es incremento salarial para todos los profesionales de la salud. Es decir, los profesionales que tienen que ver con pacientes en el Ministerio de Salud Pública.
Ante la problemática del sistema de salud, se espera que esta semana se lleve a cabo una reunión con el ministro de Salud, la cual sea decisiva para poner fin a las medidas de hecho tanto de los médicos del Hospital General San Juan de Dios como de los médicos del Hospital Roosevelt. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Los sindicatos entonces se manifiestan respecto a este conflicto entre médicos y el Ministerio de Salud. Sin embargo, ya lo escuchó usted, los médicos aún continúan con la medida de protesta porque no han logrado ese tan esperado incremento que están solicitando. El sindicato afirma que ellos sí están dispuestos a aceptar el bono que propuso el ministro de Salud. Precisamente al respecto de este tema, nuestro director Haroldo Sánchez también trata esta delicada situación, el conflicto entre médicos y el Ministerio de Salud. Ser maestro y médico en el área pública en un país como Guatemala no es fácil. Ambas profesiones son apasionantes. Una tiene que ver con la formación educativa y la otra con la preservación de la salud y de la vida. En países con otra visión, ambas estarían entre las profesiones más protegidas en salarios y oportunidades. Aquí la situación es otra. Al sindicato de maestros se le utiliza de manera política y a los médicos ni siquiera se les toma en cuenta. Al contrario, se les pone a trabajar en condiciones deplorables en los hospitales nacionales. A la dirigencia magisterial la reciben los presidentes. A la de los médicos, mejor si se quedan callados y sin hacer tanta bulla. Total, al gobierno le importa poco la vida de los guatemaltecos. Y una protesta antigubernamental culminó en violencia en el este de la capital nicaragüense, con manifestantes heridos por arma de fuego y un vehículo de la policía incendiado. Alta tensión en la manifestación antigubernamental del domingo en Nicaragua. Al menos 2 personas fueron heridas por disparos de armas de fuego efectuados por presuntos paramilitares en el este de la capital. Esto provocó el enojo de los manifestantes, que destruyeron un vehículo de la policía y colocaron obstáculos sobre la vía. Tras los hechos, decenas de policías antimotines y grupos afines al gobierno de Daniel Ortega se desplegaron en la zona. La Marcha de las Banderas reunió a miles de personas que atendieron el llamado de grupos autoconvocados y de algunos integrantes de la Alianza Cívica a título personal. Manifestantes denunciaron que desde su inicio estuvo bajo el asedio e intimidación de fuerzas antimotines y seguidores del gobierno que pretendían impedir la movilización. La policía, a través de un comunicado, aseguró que entre los manifestantes había grupos de encapuchados con armas de fuego, lanzamorteros y bombas molotov que se desplazaban en camionetas sin placas. La entidad del orden afirmó que en los incidentes que califica de actos terroristas, 2 agentes fueron agredidos por manifestantes, pero no mencionó heridos de la oposición. Las protestas antigubernamentales se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social y luego derivaron en una demanda política para la salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. En 4 meses, la violencia política ha dejado más de 320 muertos y 2.000 heridos. Y McDonald's cerró varios de sus restaurantes en Venezuela. La prensa local y usuarios informaron que son 7 los locales que dejaron de funcionar, 4 de ellos en Caracas. La empresa informó que operan más de 120 restaurantes en el país y que la medida es parte de una adaptación a la dinámica de los mercados. El presidente Nicolás Maduro comenzó a aplicar en agosto un conjunto de reformas económicas, como el lanzamiento de nuevos billetes que restan 5 ceros a la moneda local y el aumento del salario mínimo en más de un 3.400%. El gobierno asegura que asumirá el diferencial del alza en las pequeñas y medianas empresas del país durante 90 días, pero tras el anuncio de las medidas, muchos comercios no han abierto. Venezuela atraviesa una aguda crisis económica con una hiperinflación que este año podría superar el 1.000.000% según el FMI y una aguda escasez de alimentos
y medicinas. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial, 13 horas con 15 minutos. Regresamos en breve con más noticias. Continuamos con más información y los ecos tras la decisión del mandatario Morales en el anuncio del pasado viernes de la no renovación del mandato de la CICIG continúan, mientras se espera también qué ocurrirá con esa comisión pesquisidora en el Congreso de la República respecto a la situación del segundo antejuicio planteado en contra del mandatario por supuesto financiamiento electoral ilícito. La jornada en el Legislativo la tenemos con nuestra compañera Dulce Rivera. Dulce, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. Y es que los diputados han pronunciado nuevamente por lo sucedido el viernes pasado con la decisión del presidente Jaime Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala. En este sentido, pues algunos diputados han calificado como inoportuno la presencia de militares en la conferencia de prensa, además de criticar el hecho de las fuerzas de seguridad también rondando en las calles. Hasta el momento pues hay un poco de malestar por parte de los diputados en cuanto al trabajo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y también del Procurador de los Derechos Humanos, una queja que ha sido recurrente durante los últimos meses. En esta ocasión, pues los jefes de bloque se han reunido y ya han acordado que para mañana podrán conocer en primera lectura la iniciativa 5300 que se refiere a la reforma a la ley en materia de antejuicio propuesta por el diputado Fernando Linares Beltranena. Esta modificaría entonces el artículo 16 para que todos los antejuicios promovidos, por ejemplo, contra el Procurador de los Derechos Humanos, magistrados de la CC e incluso el fiscal general, sean trasladados de manera inmediata al Congreso de la República y ya no sean conocidos por la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos entonces parte de los argumentos que utiliza el diputado oponente de esta iniciativa. Mire, en cuanto a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, si hay denuncias contra ellos presentadas de acuerdo con el artículo 165 literal H de la Constitución, le corresponde al Congreso de la República decidir si se les levanta el derecho al antejuicio o no. Si eso lo hacen y nos lo mandan sin que ilegalmente llegue a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso tendrá que ver tanto contra el licenciado Jordán Roas, contra los magistrados de la CC, para ver si procede la remoción del antejuicio para que pueda juzgárseles en los tribunales comunes. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se aplique la Constitución en este término, porque creo que hay muchos indicios, tanto de Jordán Roas como de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad, de que pueden haber cometido algunos hechos ilegales. Consideran que el Congreso no tiene que intervenir, pero en el caso de los magistrados de la CC y del mismo PDH, los diputados sí tienen alguna incidencia y podría ser que a través de esta iniciativa de reforma a la ley en materia de antejuicio tengan un camino más fácil para poder cambiarlos o destituirlos, ya que sería el Congreso quien integraría entonces las comisiones de pesquisidoras en contra de estos funcionarios cuando se presente así alguna denuncia. Y es que precisamente ayer se conocía que ya se estaban promoviendo algunos antejuicios en contra de estos funcionarios por algunas resoluciones que no consideraban estaban en derecho. También los diputados de oposición han dicho que estarán atentos y que no permitirán ni apoyarán tampoco algún rompimiento del orden constitucional. Yo sí le voy a ser honesto, yo creo que ahí hay mucha gente que está molesta en contra del Procurador de los Derechos Humanos precisamente por eso, porque ha defendido los derechos y aquí se ha acostumbrado mucho. Recuérdense ustedes que vivimos una época de un conflicto armado en el cual la ideología dominante era muy selectiva y el resto de la población con mucha víctima de la corrupción y de la impunidad. Y volvamos a lo que hemos hablado siempre, el estado de las carreteras, de los hospitales, de la falta de educación, el subdesarrollo, es debido a la gran corrupción. Y lo que esperaríamos es que prive la cordura. Por supuesto no vamos a apoyar ninguna acción en contra de la institucionalidad. Eso sería algo gravísimo. La Corte de Constitucionalidad es un elemento fundamental de la institucionalidad democrática del país.
y no podemos atentar en contra de ella porque nos gusten o no nos gusten sus resoluciones. Entonces será conocida mañana en el Pleno, por lo menos en primera lectura, según lo que se aprobó por los jefes de bloque en el orden del día, aunque podría también darse la solicitud que se apruebe de urgencia nacional. Mientras hoy por la tarde lo que se espera es que la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales es que se reúna y puedan definir un cronograma de trabajo y así decidir qué día estarán escuchando la ratificación de la denuncia por parte del Ministerio Público, de la CICIG también, y también fijarle una fecha para que el mismo presidente pueda presentar sus pruebas de descargo. Esta es la información que tenemos desde el Congreso de la República. Regresamos contigo, William, al set principal. Gracias, Dulce. De inmediato vamos con nuestro compañero David Sanchinelli para conocer cuál fue la actividad de esta mañana del mandatario Morales. Estuvo precisamente en el Ministerio de Educación en una actividad donde se entregaron más de 16,000 computadoras, en un discurso donde afirma el mandatario que Guatemala puede realizar proyectos, pero con fondos propios. David, adelante. Hola William, efectivamente durante la entrega de 16,000 computadoras donde se hizo presente Jimmy Morales, en el cual estas computadoras se entregarán para las escuelas del país, pues el presidente Jimmy Morales aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a la comunidad internacional en el cual agradeció el apoyo, pero agregó que es tiempo de seguir solos como guatemaltecos. Esto acompañado de su gabinete de ministros, pues también del vicepresidente Gafet Cabrera. Morales dio en la actividad del Ministerio de Educación un discurso donde indicaba que espera que los menores de edad puedan tener un crecimiento profesional y puedan llegar a trabajar en algunos ministerios del gobierno, entre ellos en el de Relaciones Exteriores, agregando que deberían hacer la diplomacia más digna. Esto indicando que en el lugar de pedir que ellos puedan dar. Añadió que en relación con la cooperación internacional, que hay responsabilidades propias que se deben cumplir. En estos momentos pues vamos a escuchar las palabras de Jimmy Morales en el discurso que dio en el Ministerio de Educación. En Relaciones Exteriores, haciendo de la diplomacia guatemalteca la diplomacia más digna. No poniendo la mano así en cooperación, sino diciendo, tengo dos manos, ¿cómo lo ayudo? Porque no hay países pequeños ni pobres, hay países que luchan por desarrollarse. Y siempre agradeceré la cooperación internacional, y lo dije desde el mismo discurso de posesión. Gracias a los que nos cooperan, gracias, pero hay responsabilidades nuestras que nosotros debemos cumplir. Morales afirmó que las próximas elecciones serán libres y no intervenidas. Asimismo, pues llamó a la población a que se oponga al gobierno, sin embargo, no al desarrollo del país. Y a un año de elecciones, invito a todos los que se van a postular para candidatos, y Dios mediante van a ser elecciones libres, no intervenidas. Invito a todos los candidatos a que le den continuidad a Guatemala, a que si se quieren oponer, hagan oposición al gobierno, o al gobierno que quede libremente electo, pero no le hagan oposición al desarrollo de Guatemala. Esta es la información que tenemos. Regresamos con ustedes por una Guatemala en paz. David Sanchinelli y Emilio Artiga. Y el vocero de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Matías Ponce, confirmó el viaje del comisionado Iván Velásquez a Estados Unidos, algo que afirma ya estaba planificado antes de la crisis del pasado viernes. Escuchemos. Desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala queremos agradecer todas las muestras de apoyo y solidaridad que nos ha enviado la sociedad civil y la comunidad internacional. También informarles que esta mañana, del lunes 3 de septiembre, el comisionado Iván Velásquez ha viajado a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, donde mantendrá una agenda de trabajo que tenía prevista desde hace ya varias semanas. Se espera que el comisionado Iván Velásquez retorne a Guatemala en los próximos días. Y respecto a las declaraciones del mandatario Morales sobre los cooperantes y cómo Guatemala debe solucionar muchas cosas sola como nación, en las redes sociales hay reacciones, como nos informa nuestra compañera Andrea Domínguez. Adelante. Claro que sí, han sido diversos los comentarios respecto a las reacciones que han generado las decisiones del presidente Jimmy Morales, principalmente en los países cooperantes a la CICIG. René Corazón escribe, este payaso de Jimmy quiere que Guatemala vuelva a lo mismo.
nido de corruptos. Amílcar García. Todos los guatemaltecos honrados somos los primeros en lamentar esta errónea actitud prepotente. Carlos David. Somos vergüenza y todavía hay gente que no se da cuenta de esto. Estamos destinados a seguir siendo un país mediocre que siga reinando por la corrupción y que viva nuestro payaso de presidente. Víctor Tubín. Jimmy nos está hundiendo. Vamos a caer peor que Nicaragua y Venezuela. No hay reglas claras y está siendo un dictador manipulado. Guillermo Solís. Muchos no quieren injerencia extranjera, pero bien que son limosneros. Gian Contreras. Se queja de que hay injerencia extranjera. Utiliza vehículos donados por extranjeros para intimidar. ¡Qué vergüenza! Para ver todos los detalles, así como los pronunciamientos de la comunidad internacional, lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevision.com y recuerde que usted puede estar enterado de toda esta información también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como @guatevisionoficial, Twitter e Instagram @guatevision_TV. Los dejo con más información. Excelente lunes para todos nuestros televidentes. Soy Sara Guerrero y es momento de iniciar a informarles lo que sucede en las temperaturas a lo largo del territorio nacional. Iniciamos como todos los días presentándoles esta imagen satelital en donde podemos observar que aún tenemos remanentes de humedad en lo largo del territorio guatemalteco. Esto se debe a una onda tropical que estuvo ingresando durante el día sábado y que todavía pues estamos presenciando los remanentes de humedad de la misma. Tenemos el comportamiento de los cielos a lo largo de toda Guatemala. Podemos observar que tenemos pues en la mayor parte todavía lluvias generalizadas, sin embargo tenemos ya cielos despejados en lo que es el norte del país, ya temperaturas mucho más cálidas también. Vamos a colocar en pantalla las temperaturas específicamente en esta región. Las mínimas van a estar oscilando entre los 7 a los 15 grados, mientras que las máximas las tendremos entre 19 a 27 grados en Zacatepeques. La siguiente región nos presenta temperaturas como siempre un tanto más cálidas, por ejemplo Retaluleu, una mínima de 21 con máxima de 34 y Zacapa una mínima de 24 con máxima de 35. Les presentamos también la última región del país que presenta las siguientes temperaturas. Acá las mínimas van a estar oscilando entre los 10 a los 23 grados, mientras que las máximas se van a estar pues bastante estables. Continuamos y les presentamos también el pronóstico específicamente para Meseta Central de los próximos 3 días, martes, miércoles y jueves. El día miércoles tendremos ya un poco más despejados nuestros cielos con una temperatura de 25 grados, una temperatura bastante agradable. Y por último tenemos la información respecto al sol. El amanecer lo hemos estado apreciando a las 5:33 y los últimos rayos de sol los tendremos a las 6:32 de la tarde. Esta ha sido la información del clima para todos ustedes. Continuamos con más en Noticiero Guatevisión. Observando las imágenes de la cámara. Y zona 6 con búsqueda hacia el Atlántico. La observamos en unos instantes. Precisamente el tránsito a esta hora se encuentra fluido, pero no se muestran, como se observa en las imágenes, complicaciones, pero sí, es un tránsito que está caminando por momentos fluido y luego se detiene. Imágenes del tránsito, reiteramos, de lo que está ocurriendo en la calle Martí, entre zona 6 y zona 2. Con estas imágenes nos vamos a la pausa, regresamos en breve con más noticias. Y en otras noticias, un enorme incendio devoró los 200 años de historia del Museo Nacional de Río de Janeiro, una de las joyas culturales más preciadas de Brasil, con un acervo de más de 20 millones de valiosas piezas. Brasil perdió el domingo una parte de su historia. Un enorme incendio devoró el Museo Nacional de Río de Janeiro, una de las joyas culturales más preciadas del país. El fuego, del que no se han reportado víctimas, comenzó a las 19:30 locales, cuando el edificio ya había cerrado las puertas al público. Pese al rápido envío de 20 cuadrillas de bomberos, fue avanzando por las cientos de salas del edificio, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso.
Finalmente pudo ser sofocado en la madrugada. Fue una pérdida para Brasil. Es una pérdida para Brasil porque aquí teníamos nuestra historia científica, nuestra historia académica, el legado de la época imperial. Entonces diría que fue una pérdida irreparable. Fue una pérdida irreparable. Fundado en 1818, el Museo Nacional es uno de los más antiguos de Brasil y contaba con más de 20 millones de valiosas piezas. En su acervo había una colección de momias egipcias, colecciones de paleontología que incluyen el más antiguo fósil humano hallado en el actual Brasil, bautizado Lucía, o el mayor meteorito encontrado en el país. Funcionarios e investigadores del museo acusaron a las autoridades brasileñas de falta de atención, afirmando que nunca se contó con un respaldo urgente para la adecuación del palacio. La institución había sufrido recortes en la financiación que le habían obligado a cerrar al público varios de sus espacios. Regresamos a Guatemala. Fueron presentadas las empresas finalistas del Galardón Nacional a la Exportación que se realiza desde hace 30 años, premio que reconoce el trabajo de empresas que han posicionado sus productos y servicios en 150 países, como nos informa Paula Osaeta. Paula, adelante. Hola William, hoy AGEXPORT presentó a las 12 empresas finalistas de la edición número 30 del Galardón Nacional a la Exportación en sectores agrícola y pesca, manufactura, servicios y vestuario y textiles. Homenajeamos a todas las empresas, porque todas las empresas que exportan, todas hacen un esfuerzo pequeño, grande para poder estar ahí. Pero definitivamente una tiene que ganar, están divididas por sectores. Ustedes vieron que hay 4 sectores compitiendo y cada uno de esos sectores pues va a llevar un finalista y ese finalista podrá ser el galardonado al final. CONAPEX será el ente que va a votar como una actividad que llevamos varios años votando dentro del galardón, entonces nosotros en ese momento vamos a saber quién se lleva el galardón del año. Nosotros hablábamos de innovación, hablábamos de hacer cosas diferentes, de poder agregar un valor agregado al producto. Por ejemplo, uno de los finalistas exporta el guacamole, pero ya con diferentes sabores. Entonces no es lo mismo exportar la fruta que exportar el guacamole. Hablando del café, que el café está con un precio deprimido, hay uno de los galardonados también exporta el café, pero ya con sabor a cardamomo, con diferentes sabores. Entonces esos productos que ya le dan un valor agregado no solo a lo que se exporta, sino que también hay personas trabajando en Guatemala para agregarle ese valor. Entonces es una doble ganancia. Esta empresa productora de aguacate exporta a Centroamérica, Chile y Estados Unidos y está participando en el sector de manufactura. Tenemos siembras en Atitlán, en Chimaltenango, en Baja Verapaz y del aguacate vendemos aguacate fresco al mercado local, también lo exportamos y también procesamos guacamole. El proceso de guacamole lo hacemos 100% natural, no tiene ningún aditivo, ningún conservante. Su aditivo natural es el limón y hacemos diferentes recetas para el mercado y el deleite de Guatemala. Creemos que es una exposición y un reto para nosotros como guatemaltecos, que el mundo nos conozca y nos vea en el mapa y que tenemos que seguir incentivando a exportar. Hay mucho todavía por explorar en el mundo y mucha gente que es bueno que nos conozca. Tenemos un producto una siembra que no es tradicional y que es una siembra de mucha tendencia mundial de consumo. El Galardón Nacional a la Exportación será entregado este jueves, donde se premiará a la empresa líder de 22 participantes. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y la Red de Jóvenes Artistas por la Justicia Social convocan para la participación de compositores musicales a la importante sensibilización de las nuevas generaciones para construir un país en paz. Somos la voz de la conciencia, somos la voz que nos escucha, la que se ha dejado en la indiferencia, la voz del pueblo.
Estoy cansado de saber que no he sido escuchado, que me mires, me ignores y me creas invisible. Tú no te das cuenta y por tu inconsciencia me estás dejando solo en la indiferencia y te alimentas de todo el poder. Tú me miras y te olvidas de cuál es tu deber. Dime qué vas a hacer, yo te doy de comer y tú me estás matando, lo tienes que saber. La conciencia social de nuestro entorno. Hablemos de este proyecto, la importancia que tiene y cómo los jóvenes pueden encontrar un punto de partida para mejorar su calidad de vida. Bien, los jóvenes somos el presente y el futuro de este país. Estamos convencidos que a través del arte podemos lograr cambios significativos de comportamiento en nuestra población, porque bueno, los problemas sociales que nos aquejan como guatemaltecos son bastante impactantes, ¿verdad?, en nuestra realidad social, y nosotros pues damos un mensaje diferente a través de la expresión artística, la música, la pintura, la poesía. Tenemos diversidad de actividades, ¿verdad? Y nosotros como jóvenes pues queremos proyectarnos para hacer esta red que venga a cambiar este tipo de estereotipos machistas que tenemos tan arraigados los jóvenes, porque venimos de familias que tristemente han sido machistas. ¿Y a qué sector está canalizado el trabajo? Los temas de seguridad social, ¿verdad?, la seguridad alimentaria, los temas de embarazos precoz, que creo que los jóvenes estamos más inmersos en esta problemática. Me parece que las redes sociales son la mejor arma para nosotros como jóvenes y desde ahí estamos haciendo nuestra proyección. Tenemos ya varios videos grabados con canciones establecidas, ¿verdad?, grabadas por el proyecto de Jóvenes Artistas por la Justicia Social. Tenemos un alcance bastante grande en las redes sociales. Y bueno, vemos la injerencia, ¿verdad?, porque nos escriben jóvenes de todos los espacios de nuestro país, felicitándonos, agradeciéndonos por los mensajes que estamos llevando. Y por supuesto también tenemos el acompañamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos y organizaciones que con las que estamos formando alianzas para poder lograr llegar más lejos y llegar más puntuales a la población meta, que en este caso serían los jóvenes. Están haciendo una convocatoria, es lo que tengo entendido. ¿De qué se trata la convocatoria y cómo se pueden comunicar con ustedes? Bien, los jóvenes artistas tenemos un concurso de canto a realizarse en noviembre. Estamos promoviendo este concurso para que todos los jóvenes puedan integrarse y por supuesto dar a conocer su punto de vista sobre canciones que hablen de paz y no violencia. Ese sería nuestro mensaje clave para esta oportunidad. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Jóvenes Artistas por la Justicia Social en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en el canal de YouTube Jóvenes Artistas por la Justicia Social. Ahí van a estar viendo un poco de nuestro trabajo y a lo que nos dedicamos como jóvenes. Jackson, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. La nutrición está afectando a la nación por mucha teoría, pero por poca acción. No queremos el problema. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró la decisión de Estados Unidos de terminar con el financiamiento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Washington era por lejos su mayor contribuyente hasta el año pasado, pero el Departamento de Estado la consideró el viernes una operación irremediablemente sesgada. La Agencia de Naciones Unidas ayuda a los palestinos que fueron expulsados o tuvieron que partir desde la guerra de 1948 por la creación de Israel y también a sus descendientes. Estados Unidos e Israel se oponen al hecho de que los palestinos puedan transmitir el estatuto de refugiados a sus hijos y quieran que se reduzca el número de personas que se beneficie de esta ayuda, algo que los palestinos denuncian ahora como una violación a los derechos humanos. Vamos a México, donde los 500 diputados y 128 senadores recibieron el último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que generó acalorados debates entre partidarios del mandatario y del entrante Andrés Manuel López Obrador. El partido del izquierdista, conocido como AMLO, y sus aliados gozan de una cómoda mayoría, algo que no ocurría en el país desde 1994. Mientras tanto, el PRI de Peña Nieto quedó relegado a ser la tercera fuerza parlamentaria luego de sus peores resultados históricos en las elecciones del pasado 1 de julio. El mandatario saliente presentará públicamente su informe en el Palacio Nacional.
Y Brennan Jobs, la hija del emblemático cofundador de Apple, Steve Jobs, revela recuerdos secretos escritos en su nuevo libro titulado Small Free. Brennan y su padre nunca tuvieron una buena relación, pero lo realmente impactante es cómo describe un momento de su infancia donde aparentemente su padre solía obligarla a permanecer en la habitación mientras él protagonizaba escenas íntimas con su madrastra, Laura Powell Jones. En ese entonces, Brennan tenía apenas 9 años y ahora tiene 31. Dio entrevista a New York Times expresando la amargura que pasó viviendo con su padre. En su libro incluso justifica su comportamiento con el argumento de que pretendía ser un hombre honesto y que explicaba lo que él realmente quería inculcarle, que eran valores. Un hombre frío con el que nunca pudo entablar una correcta relación y quien además durante muchos años negó su paternidad. Según Brennan, cuando Jobs ya estaba por morir, le dijo que apestaba a baño, pues el perfume que ella utilizaba ya había caducado. Además, en los últimos días de vida de Jobs, este le pidió perdón por no haber pasado más tiempo con ella y por olvidarse totalmente. Y de regreso a Guatemala, 200 estudiantes de educación física de 22 escuelas a nivel nacional son los portadores de la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad, que dio inicio en el recorrido en el obelisco. Esto fue inaugurado por el viceministro de Educación, José Moreno. La Antorcha Centroamericana en su edición 59 finalizará su recorrido el próximo 14 de septiembre en Costa Rica. Con estas imágenes nos vamos a la pausa, regresamos en breve con más noticias. Y en la nota tecnológica de este día, los alumnos de una escuela infantil de Pekín no pueden aguantar la risa al intentar resolver el problema que les ha puesto su nuevo profesor, un pequeño robot de cabeza redonda. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Conozca al nuevo asistente de enseñanza de las escuelas chinas. Se trata de Keiko, un robot de 60 centímetros de alto, capaz de contar historias y proponer ejercicios de lógica a los niños. Está siendo utilizado en 600 centros educativos del país. La educación en la actualidad ya no es unidireccional, con un profesor que enseña y alumnos que aprenden. Esperamos que los estudiantes puedan tomar la iniciativa de adquirir, a través de distintos canales, todo tipo de conocimientos y acontecimientos interesantes en el mundo. Keiko puede servir como uno de esos canales. El pequeño robot se desplaza rodando. Sus cámaras integradas le sirven para orientarse, y los niños pueden usarlas también para grabar videos. Y aunque se ha vuelto muy popular, por ahora parece difícil que sustituya a los profesores de carne y hueso. Para enseñar, especialmente a edades tempranas, debe ser capaz de interactuar, aportar un toque humano, un contacto visual, expresiones faciales. Todo eso es educación. No es solo lenguaje o contenido, es todo. De todas formas, el fabricante de Keiko espera llevar sus robots a todas las escuelas de China y luego a otros países de Asia. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. Con la tecnología nosotros finalizamos esta emisión. Gracias por su sintonía. Quédese en la programación de Canal Guatevisión y los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche con más noticias. Con permiso, buen provecho.